caen más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Mira, antes, ¿qué dice? ¿23 o 26 la máxima? Pues me dejé ese papel allá. No, 26 para hoy, gracias, 26. Okay. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, muy bien. Se publicó hoy en el boletín oficial, por un lado, la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso y, por otra parte, una resolución que establece que los trabajadores de la administración pública estatal que fueron contratados a lo largo de este año, que son 7.000, se caen los contratos ahora el 31 de diciembre y no serán renovados esos 7.000. Adicionalmente, todos los contratos anteriores al 1 de enero de este año van a ser revisados, dice el decreto, por las respectivas áreas del Poder Ejecutivo Nacional y tienen 90 días de prórroga mientras se determina si los van a continuar o los van a discontinuar. Son potencialmente casi 400.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional que quedan como en un estado de incertidumbre respecto a su permanencia en el trabajo, porque hay otros 300.000 aproximadamente que sí están en planta permanente, que esos no corren riesgo, pero hay más, casi 400.000 personas que podrían correr riesgo. De todas maneras, como hay algunos que son del área de la fuerza de seguridad, docentes, etcétera, se termina reduciendo, dicen que a 45.000 personas que quedarían en situación de que en los próximos 3 meses eventualmente pudieran quedar también sin trabajo junto a los 7.000 que cesan a partir del 31 de diciembre. Adicionalmente, el decreto que llama extraordinarias es el momento en el cual el Congreso está en receso y solo puede sesionar para tratar el temario que le manda el Poder Ejecutivo Nacional. Solo eso. Entonces, el Ejecutivo tiene la prerrogativa durante el verano de establecer y fijar la agenda del Congreso. En este caso, ¿qué le pidió Milei al Congreso? Bueno, no le pidió muchas cosas. Se especulaba con una ley ómnibus y demás. Después del mega decreto que eliminó de un plumazo más de 300 leyes y modificó otras tantas, el pedido del temario de extraordinarias incluye bastante menos cosas. Incluye, por un lado, la reimposición de ganancias para que lo discutan, a pesar de la oposición de los gobernadores. Dijo Javier Milei el fin de semana en el programa de Mirta Legrand, los gobernadores, que nadie quiere poner la cara por la reimposición de ganancias. Entonces los gobernadores le habían dicho, ¿por qué no nos das un poco más de otro de los impuestos que se coparticipan? Impuestos que se coparticipan, ¿qué quiere decir? Los que la nación recibe, recaude y después tiene que repartir una parte obligatoriamente entre las provincias según un porcentaje que ya está predeterminado. Cuando Massa elimina el impuesto a las ganancias tiene una parte que se coparticipa. Entonces los gobernadores están diciendo, quedé desfinanciado, tenía fondos previstos que iba a recibir y resulta que no los estoy recibiendo. Entonces Milei le dice, bueno, bárbaro, repongamos. Milei, que dijo que se corta un brazo antes de votar un impuesto y que votó a favor de la derogación del impuesto a las ganancias cuando era diputado, ahora dice, bueno, no, yo lo único que te puedo dar es que vuelva a ganancias. Nadie quiere defender la vuelta a ganancias. Imagínense que en un momento en el cual trabajadores de la clase media van a recibir una serie de aumentos que van a impactar especialmente en la clase media por el hecho de que, decíamos recién, las prepagas, 40% solo para enero. Claudio Pelocopit dice en un reportaje hoy en El Cronista, dice, bueno, pero si enero viene con una inflación del 30%, ya quedamos atrasados y hay que volver a aplicar. Como respuesta, él dice, va a quedar un sistema en el cual el costo de la prepaga va a ser bien distinto al de la obra social y la prepaga empieza a ofrecer lo que ellos no lo dicen así, pero como versiones low cost, con cartillas más acotadas, con prestaciones más acotadas. De hecho, el decreto además le permite dar menos prestaciones a la vez que le desregula por completo la fijación del precio de la prepaga. Entonces vos tenés una clase media que si va a la escuela privada, también ya tienen un aumento previsto para marzo del 30%, pero dijeron las escuelas que no les va a alcanzar, que lo van a subir más todavía. La quita de subsidios va a afectar especialmente a la clase media, de subsidios de las boletas de luz y de gas, lo que tenés transporte por ahí, tiene una afectación mayor sobre sectores populares, como afecta ahora sectores populares, más que en la clase media, el tema de la mega suba de alimentos. Pero vas a tener suba de prepaga, suba de colegio privado y suba
quita el subsidio. Todo eso va a ser un combo fuertísimo sobre las clases medias. Imagínate si además le reimponés ganancias, con lo cual va a significar que de bolsillo van a recibir menos dinero si es que el Congreso le aprueba esto a Javier Milei. Les decía que el decreto convocatoria a extraordinarias tiene poquitas cosas. Lo otro que tiene es la boleta única para los candidatos. Falta un montón dentro de 2 años, pero que en lugar de que cada partido tenga su boleta individual, una única boleta que contenga a todos los candidatos y que haya que marcar eventualmente. Hay que ver con qué sistema, si electrónico o no, según cómo lo definan. Y después una serie de tratados de doble imposición, que significa que si vos haces negocios en un país y pagás impuestos en ese país, no tengas que pagarlo también en el otro. Bueno, eso para Japón, para China, es rarísimo porque el Gran Ducado de Luxemburgo, evidentemente nos decían que hay una de las exportadoras de cereales que tiene sede en el Gran Ducado de Luxemburgo, China, y después pide también la ratificación de un acuerdo de promoción y protección de inversiones de la Argentina con Emiratos Árabes Unidos. Esto fue suscripto, dice el convocatoria a extraordinarias, en abril de 2018, es decir, en el gobierno Mauricio Macri. Con lo cual es muy poquito, son estos acuerdos comerciales nomás o tratados de doble imposición, ganancias y la boleta única. Y volviendo a ganancias, hay un informe hoy que trata La Nación, muy interesante, una nota que habla del ajuste sobre el ajuste, sobre qué sociedad estás ajustando y pidiéndole ajuste en este contexto. Bueno, el último informe de del INDEC muestra que en los últimos 6 años, es decir, los últimos 2 años de Macri y los 4 de Alberto Fernández, los ocupados perdieron en promedio el 25% de su poder adquisitivo. 25% del poder adquisitivo se redujo el salario en estos 6 años. Muy fuerte, casi 20 puntos en lo que fue la devaluación y la estampida de la inflación, esa primera en el gobierno de Macri, y un poco, bastante menos, pero siguió perdiendo de a poquito en el gobierno de Alberto Fernández. No solo no recuperó, sino que siguió perdiendo por este efecto de la inflación. Fue ajustando, pero siempre tras la inflación, y no alcanzó a ajustar en los 4 años todo lo que corrió la inflación en promedio. Entonces, vos a una población de ocupados que en los últimos 6 años perdió el 25% del poder adquisitivo de sus salarios, de sus ingresos, algo parecido con los jubilados, le estás aplicando un ajuste que va a significar todavía mayor pérdida de poder adquisitivo. O sea, es un ajuste sobre una población que ya lleva 6 años ajustándose. A veces más fuerte, a veces menos, pero ya lleva 6 años ajustándose. Y ahora viene el tema de ganancias arriba de todo esto, que significa realmente más pérdida todavía de poder adquisitivo. Ni hablar los sectores populares y lo que va a pasar con el Potenciar Trabaja. El Potenciar Trabaja es el mayor plan social de la Argentina, porque abarca, por un lado tenés asignación universal por hijo, que son casi 2 millones de madres de hijos menores de 18 que lo cobran. Pero el plan social, que es el Potenciar Trabajo, que es medio salario mínimo vital y móvil, que hoy son unos 78.000 pesos, anunció el secretario de Trabajo en un reportaje que dio en estas horas, que va a quedar desenganchado de la evolución del salario mínimo vital y móvil, que se van a reunir ahora en el Consejo. Entonces, a medida que se reunían y subía el salario mínimo vital y móvil, iba aumentando automáticamente. Bueno, desengancharlo significa que van a sacar una resolución, seguramente, por la cual ya, si eventualmente le llegaran a dar algún incremento, va a ser discrecional y por decreto de parte del Poder Ejecutivo. Con lo cual ese plan va a quedar totalmente licuado en el tiempo porque le asignaron el mismo presupuesto que el año pasado. Y ese es otro factor del ajuste. El presupuesto del año pasado lo van a prorrogar. Eso significa que quedan las mismas partidas del año pasado, salvo que por decreto se le aumente. La recaudación por efecto de la inflación va a aumentar. ¿Pero qué le permite a Milei, además de un recorte de gastos muy significativo, este mecanismo? Decir que a qué partidas le aumenta y a qué partidas no le aumenta fondos. Hay una preocupación enorme de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y un montón de áreas que no saben si en un contexto en que si la inflación del año que viene, solo de los primeros meses, va a estar por arriba del 100 y pico %, si no te ajustan en un año perdiste la mitad de tu presupuesto. Un poco el mismo efecto que le pasa al salario si no ajusta a la par que la inflación. Así que el ajuste que se viene en términos de del impacto que va a
tener sobre la caída de la actividad y el recorte del poder adquisitivo de los salarios en los próximos meses va a ser muy fuerte. Lo están sintiendo primero los sectores populares porque el aumento de los alimentos impacta primero sobre los sectores que más gastan, que gastan casi todo su ingreso en alimentos, y por el efecto de congelar y inmediatamente lo que es el principal plan social de la Argentina. Ahora después viene el efecto sobre los sectores medios que se va a sentir en los próximos meses cada vez más fuerte.